Hermanos, Dios les bendiga. Estamos para continuar con el capítulo 3 del libro de los Hechos, el gran milagro, la curación de un cojo. Pero ahora el discurso de Pedro, por lo que este milagro provocó, la reacción de la gente fue pues de muchas formas y mucha. Fue rápido y fue en grande la reacción. No fue algo así como dejarlo como ignorando, como ellos así son. No, no, fue algo que conmovió. Este milagro conmovió al pueblo. Dice en el verso 11 en adelante: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito corrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aleluya, gloria a Dios. A ellos, a los que se rebelaron, a los que desecharon la salvación, a ellos les fue enviada. A ellos les envió Dios a su Hijo. Él era aquel Moisés que habría de venir después de la muerte de Moisés. El tiempo no lo dijo el profeta, sencillamente les dijo: profeta como a mí les levantará Dios.
Y en ese momento, pero también les dice, a mí, si me oyen o no me oyen, pues no pasa tanto. Pero si no oyen a aquel profeta, van a ser desarraigados, es decir, van a ser lanzados al lago de fuego. No va a haber oportunidad de más bendiciones, de estar más con Dios. Desarraigados es arrancados y para siempre separados. Pero veamos cómo es aquí el inicio después del milagro. Dice la palabra del Señor que el que había sido sanado tenía agarrados a Pedro y a Juan. No tengo idea si los agarró de la túnica o los agarró de la mano, del antebrazo, puede ser. Si no era la túnica, era del antebrazo. Los tenía como, pues con una gran felicidad y una gran gratitud, los tenía agarrados, porque ellos le dieron la mano para que se levantara. Me acuerdo cuando el Señor levantó a mi hermana Berta, que está en Yakima, la mando saludar, a mis hermanos que están allá. Los hermanos, ya lo testifiqué, fueron el hermano Ramón González Navarro, hermano de un hombre muy conocido, David González Navarro, y otro era el hermano José González Rico, hermano del hermano Chema, más conocido. Esos dos hombres no pertenecían a la ICIAR, pero el hermano José era hijo de la hermana María Rico, y allí tenían a mi hermana. Cuando el hermano llegó a visitar a su mamá y lo acompañaba ese pastor Ramón González Navarro, que también los conocía porque él fue predicador de ellos, pero en una desaveniencia que nunca terminó entre el hermano Ramón con su hermano David. Se habían separado, se separaron, y pues ya no creo que se unan nunca. Pero esos hermanos llegaron ahí y mi hermana estaba llorando porque el dictamen médico era que nunca más iba a poder caminar, porque las amibas, tenía muchas amibas, pues aquí en el rancho, qué desparasitantes, cuando le daban algún desparasitante, era algún té de hierbabuena o ¿cómo se llama? Otra planta pero no era suficiente, y vivíamos llenos de parásitos. Los niños éramos flacos todos, pero muy panzones. Todos teníamos panza, pero de lombrices. Había veces que se salían solas, pero miles, no crean que 2, 3. Yo padecía de eso de tal manera que en las tardes al oscurecer no podía caminar. Era como un fideo, un animalero que me sentía yo que me desbarataban comiéndome lo que le llaman el colon, esa parte gruesa del intestino. Era desesperante. Llegué a ver niños que se les salían lombrices grandes así por la boca cuando estaban dormidos, por la nariz. Algunos se ahogaban. Y mi hermana, fueron las amibas las que la llenaron, la invadieron. Y tanto era el animalero que le comieron la telita de la espina dorsal y se le tiró el líquido. Y esa fue su invalidez. Pero cuando ella lloraba, cuando los médicos dijeron que eso era imposible, no había nada que se pudiera hacer para regresarle el líquido
para remendarle esa parte rota y ponerle líquido. No, no era, la ciencia no llegaba a eso, no sé si ahorita, pero entonces no. Y los hermanos oraron. Cuando mi hermana lloraba, le dijo el hermano José González, un hombre que lo quise mucho, anduvimos juntos, él también. A mí me buscaba, tenía un hermano pastor, pero me buscaba a mí para cualquier asunto de evangelismo, de problemas. Siempre me buscaba y yo a él, nos buscábamos, nos hallábamos muy bien. El Señor lo tiene en su santa gloria. Pero le dijo a mi hermana, ¿por qué lloras, niña? Tenía, no me acuerdo si 14 o 16 años. Pero cuando mi hermana le dice, es que los médicos dijeron que ya nunca voy a caminar, me duelen mucho mis piernas y también pues pensar que ya nunca, pues no sentía ella de la cintura para abajo. Entonces le dijo, eso dicen los médicos, pero ¿crees que Cristo te puede sanar? Sí, sí creo. Ah, bueno, antes de 15 días le dijo el hermano Ramón González Navarro, antes de 15 días vas a caminar. Yo llegué de vacaciones, me acuerdo bien, traía mi uniforme azul marino, nunca me desfajaba mi pistola, y esa mañana que llegué ella me dijo, ¿me puedes sacar al sol? La tomé, estaba delgadita, puro hueso, yo tenía fuerzas también, la tomé con toisilla y la saqué al sol, pero al sacarla me dijo, dame la mano porque siento que voy a caminar. Yo me entristecí, yo no creía nada. Sin embargo, me dijo, me dijeron los hermanos, oraron por mí, 2 hermanos, y me dijeron que antes de 15 días iba a caminar. Y me dijeron que lo primero iba a mover un dedo del pie, el dedo gordo. Mira, me dice, mira, lo muevo. Y cuando vi que movió el dedo, pues yo estaba bien angustiado de pensar que era una ilusión. No creía yo en los milagros. Pero al darle la mano, se levantó como este cojo del pórtico de Salomón, del templo. Se le afirmaron los pies tan delgaditos, entre lágrimas y risas yo decía, parece caballito recién nacido. Se le hacen las patitas como cuando los caballitos nacen y se paran. Parece que se les van a quebrar y que se van a caer, pero no se caen. Así caminaba mi hermana Berta, como un caballito recién nacido. Y bueno, pues había risa, había lágrimas, pero lo que puedo decir que yo le di la mano. No por mi oración se levantó, sino por la oración de aquellos hermanos González. Pero porque nadie de nosotros había aceptado al Señor, ni mi mamá, ni nadie. Entonces, ese grande milagro en la familia nos hizo, nos hizo pensar que si estaban ahí los milagros es porque allí estaba Dios. Si allí había esas señales es porque allí estaba la verdad. Y empezó la gente de mi familia a convertirse. Yo después de este milagro duré como 3 años más para convertirme. Como no hice caso a estas señales de Dios, fue cuando más me corrompí y más me perdí en los vicios. Pero de que se siente una emoción grande, se siente una emoción grande darle la mano a un paralítico y que se levante. Pero aquí en este relato sagrado dice que todo el pueblo a una, o sea, en montón, atónitos, corrieron a ellos. Ni siquiera cuando les avisaron, porque yo creo que fue una grita por todo Jerusalén, el cojo del templo está parado, el cojo.
lisiado, que siempre llevan en peso, anda corriendo, anda dentro del templo. Y andaba la gritería y todo el pueblo corrió. Todo el pueblo, dice, a una fue hacia ellos, hacia Pedro y a Juan. Y ellos sabían que no habían hecho el milagro. En vano los que le piden a San Pedro, en vano los que le piden a San Juan, en vano los que le piden a todos los santos. Ellos nunca hicieron un milagro, ni lo han hecho, ni lo harán. Están con Cristo, son santos, están esperando la gloriosa resurrección para sentarse en la mesa grande con el Señor. El Señor les prometió, como a Él le dio el Padre un trono, le prometió a ellos, a nosotros, a todos, nos prometió un hogar en el cielo. Voy pues, dice el capítulo 14 de San Juan, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice os tomaré a mí mismo? Porque somos su cuerpo. Va a tomarse a él mismo porque cada uno somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Para que donde yo estoy, dice, cuando yo estoy, allí también vosotros estéis conmigo. Hermanos, bendito y glorioso sea el Señor. Rápidamente Pedro les dice, ¿por qué se fijan en nosotros? Como si por nuestra palabra o por nuestro nombre este hombre estuviese sano. Y aprovecha el momento para redarguirles, para recordarles que ellos fueron los que mataron al santo, los que lo negaron. Cuando Pilato había resuelto soltarlo, dice el relato sagrado, ellos lo negaron. Ellos pidieron a un homicida llamado Barrabás y a Cristo pidieron que lo crucificara Pilatos. Y Pilatos era un gobernante no creyente, por lo tanto cobarde, blando. Sabía que estaba mal, pero no tenía ni la autoridad moral ni espiritual para hacer algo por sí mismo, por su propia vida. Creía que eternamente iba a estar en el trono. Me da lástima las autoridades que están en una silla de poder y se hacen déspotas y violentos hasta contra lo bueno, como si todo el tiempo ahí fueran a estar. Me acuerdo cuando, no voy a decir exactamente las palabras, de un gran amigo que deseamos que esté, como se dice por ahí, descansando en paz, Rodrigo Vergara. Un día me dijo, Uriel, ocupes por esa carrera loca de los gobernantes que a nosotros ni caso nos hacen. Tú eres campesino, ¿verdad? Le digo, pues sí. Dijo, yo también. ¿Sabes qué? Nosotros vamos a ser campesinos hasta que muramos, hasta la muerte. Hay que cuidar nuestras tierritas y vamos a ser campesinos, ejidatarios hasta la muerte. Pero ellos, los años pasan volando y ya no van a tener nada. Así dijo, tranquilos. Y eso le pasó a Herodes. No sabía que el que iba a estar eternamente y para siempre en el trono era el que él despreció, es al que él humilló, es al que él mandó a la muerte. Les hizo caso a los principales sacerdotes, a todos los escribas y fariseos, y lo mandó a la cruz. Y hoy el que está en el trono es ese que estuvo humillado, despreciado, crucificado. Es el que tiene poder
para levantar a los muertos. ¿Dónde está Pilatos? ¿A quién le ha dado algo? No tiene ni para darle agua a una gallina, menos para darle vida a un pecador, para resucitar a un muerto, para perdonarle un pecado a alguien. ¿Cuándo? ¿Dónde está su poder de esos hombres? No hay nada. Pero dice el Señor, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y los apóstoles sabían eso. Por eso se vivían de rodillas. Por eso iban a orar al templo. Porque sabían que el Señor tiene todo el poder. Y Cristo es eterno. Él no cambia. Él es el mismo. Ayer y hoy y para siempre. Toda potestad. Por eso les dijo, en mi nombre echaréis fuera demonios. En mi nombre sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por eso le dice Pedro a aquella persona lisiada, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Así que le dice a aquella multitud, ¿por qué se fijan en nosotros? Ustedes crucificaron al Señor, Él es el que lo ha levantado, Él se levantó de los muertos. La muerte no tuvo poder para retenerlo en el sepulcro. Ahí donde ustedes lo aventaron, no tuvo poder para quedar en la muerte, para retenerlo ahí. El sepulcro no lo pudo detener, se tuvo que abrir para que saliera el creador del universo. Pero hay algo que yo pienso, que en ese momento, como en el Señor, entraba la compasión. En el verso 17, entraba la compasión en el Señor cuando miró a Marta y a María llorando. Se estremeció, dice, se conmovió, gimió en espíritu. ¿Dónde está? ¿Cuál es la tumba de él? Porque, no, pues allá. Llévenme, acompáñenme. Cuando llegó, Jesús lloró. Jesús lloró, hizo una oración lleno de amor y compasión de los que lloraban. Le ordenó al muerto que saliera vivo. Y así sucedió. Porque la palabra de Cristo tiene poder. Bendito y glorificado sea su nombre. Cuando lloraba aquel Jairo, cuando lloraba su esposa, cuando lloraban sus familiares, porque su niña había muerto, otra vez el Señor se conmovió. Siempre que el Señor miraba a aquella mujer viuda de Naín, cuando llevaban a enterrar a su único hijito, el Señor se estremeció otra vez en espíritu, se conmovió. Eso quiere decir que lloraba. Me imagino que Pedro, al ver a aquella gente que los miró cuando enardecidos le gritaban al Señor, a Pilatos, crucifícale, crucifícale, ciegos, cegados por Satanás, cegados por su propio pecado, esclavos del diablo. Los miró enardecidos, enfurecidos, y ahora los miraba como unas palomitas, como a la intemperie ahí, como a las garras del gavilán, sin defensa y sin nada, sin Dios y sin consuelo, como ovejitas descarriadas sin pastor en el desierto y en los despeñaderos. El apóstol se conmovió y les da una palabra de amor. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Como diciendo, yo también un día fui ignorante. Yo también un día negué al Señor. Pero cuando me di cuenta quién era Él, le entregué mi vida. Pero aparte dice, no solo ustedes, también vuestros gobernantes lo hicieron por ignorantes. No sabían a quién estaban crucificando. No sabían, ni no sabían. Cristo sabía que no sabían.
Por eso su primer palabra en la cruz, su primera expresión es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero les dice, era necesario que ustedes fueran cegados. Era necesario que se cumpliera la palabra de Dios. Era necesario que el Cristo padeciera. Él tenía que padecer. Pero ahora que ya pasó todo esto, que ya se cumplió la palabra y ustedes fueron los que la cumplieron mal, tienen una oportunidad. Arrepiéntanse, conviértanse, no nomás se arrepientan, sino también conviértanse, porque el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos es el que alcanza la misericordia de Dios. No el que dice como el centurión en la cruz: ay, verdaderamente era el Hijo de Dios, pero no le pidió perdón, siguió siendo centurión romano, siguió en contra de la palabra de Dios. Por eso, conviértanse, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, porque de otra manera no hay borrón ni cuenta nueva. Se ocupa arrepentirse y convertirse. Convertirse es dejar un camino para agarrar otro, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Mas Cristo dice en San Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y dice que el Señor es, y termina diciendo lo que yo les dije al principio: es el profeta, es el hombre de Dios, el Hijo de Dios, y quien no le oiga va a ser echado fuera a las tinieblas. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Y les dice: ustedes son los hijos de los profetas, y ustedes son los hijos del pacto que Dios hizo con nuestros padres, a los cuales dijo Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Todos somos malos, no hay nadie bueno en la tierra. Eso dice la Biblia. No hay justo ni aún uno. Entonces, hermanos, no pongamos los ojos en los hombres, porque no somos los hombres los que hacemos los milagros. Aquel Pentecostés del que les prediqué significa la distribución de aquel poder a sus discípulos, pero por la gloria de su nombre. Entonces, hermanos, Dios tenga misericordia para que no seamos culpados de pecado. Dice el Señor: el que oye estas palabras mías y las hace, será semejante a un hombre prudente. Así que, hermano, amigo, Dios le bendiga. Oigamos la palabra de Dios y vivirá nuestra alma. Si no oímos la palabra de Dios, no viviremos, ni usted ni yo. Ninguna obra de nadie, ni las nuestras, nos pueden dar vida, nos pueden llevar a la patria celestial, sino solamente la bendita palabra de Dios. Aquí está, este libro contiene esa grande bendición. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos en este momento. Pedimos de tu gracia, de tu poder, de tu misericordia, para que los que hemos creído no nos apartemos de ti. Que todas estas cosas que nos alejan
de la comunión entre nosotros, del ejercicio de los cultos, que no nos enfríen. La maldad está profetizado, por tu misma palabra está dicho que enfriará el amor de muchos. Y la maldad también es la pandemia. La maldad es toda la obra del diablo que está actuante en todos los lugares y de muchas formas. Mucha gente matando a mucha gente robando a mucha gente drogándose y enviciando a más gente. Oh, cuánta maldad, tanta inmoralidad, tanto pecado de lesbianismo, de homosexualidad y de adulterio. Oh, cuánta maldad. Pero Señor, ten misericordia para que cada uno se vaya arrepintiendo y venga de tu presencia tiempos de paz, tiempos de refrigerio, tiempos de sentir tranquilidad. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Muchas gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Mañana vamos a estar en el programa de la radio a las 8 y también transmito en vivo ahí para que los que gusten escuchar, pues nos pueden escuchar. Dios les guarde, sigan orando por sus familiares irredentos, no se cansen. La palabra de Dios es el evangelio poderoso que ha transformado millones y millones de almas perdidas, ha cambiado vidas, familias enteras. Puedo decir, como es el caso de mi familia ascendente y también la descendiente, tenemos bendición en grande. Muchos hermanos de mi papá ya se fueron, pero se fueron con Cristo. Mi tío Elías, mi tío José, otros más familiares que de la familia de mis padres se han ido con el Señor. Y pues también bendigo al Señor por mis hermanos, que unos más, diré, pues más entregados a Dios, más buscan de Dios que otros, pero todos en el camino de la salvación, en el que es el camino, la verdad y la vida. Por eso usted siga confiando en el Señor, porque este evangelio es el evangelio del Señor. No es el evangelio de la Biblia. La Biblia no es evangelio de hombres, no es evangelio de denominacionalista ni religioso. Es la palabra de Dios que ha estado invencible por encima de todas las cosas. Así que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros para siempre. Amén.